Hola chicos, vamos a continuar con nuestra clase y retomar el último punto que fue el propósito del diagnóstico. ¿Sí? Bueno, pues nos habíamos quedado en esta diapositiva y dice así: quizás esté demasiado polarizada la diferenciación del enfoque, pero usted debe de saber que su objetivo es la acción, no la comprensión. Cuando el objetivo es la acción, usted necesita concentrarse en 4 cosas, además de las consideraciones técnicas. ¿Sale, muchachos? Si recuerdan, aquí nos habíamos quedado. Entonces vamos a ver cuáles son esos aspectos que tienen que ver con el objetivo y la toma de acción por parte del cliente y la relación que existe con el consultor y qué deben de hacer ustedes respecto a este aspecto. ¿Sale? Recuerden que es más importante lo que sigue después del diagnóstico, que es la acción, que el diagnóstico en sí. Si bien el diagnóstico es muy importante porque nos ayuda a determinar cuál es el problema que realmente está pasando, identificarlo con la causa raíz, como solemos decirlo nosotros, y no esperar nunca que lo que nos diga el cliente, eso es. Nosotros tenemos que comprobarlo, nosotros tenemos que verificar que realmente eso sea. ¿Sí? Entonces dice aquí, el primer punto que tengo que hacer es: continúe simplificando, restringiendo y limitando su estudio de modo que se enfoque cada vez más en los próximos pasos que pueda dar el cliente. ¿Sale, muchachos? Entonces aquí lo que nos quiere decir el autor en el primer punto es que nosotros tenemos que hacer un estudio demasiado a profundidad, ¿sí? Tenemos que empezar a descartar todos aquellos pasos, procesos o procedimientos que no están involucrados en lo que es el efecto del problema que se está estudiando, ¿sí? Se tiene que ir simplificando en cuanto a qué es lo que yo tengo que hacer, nada más, qué es lo que tengo que estudiar, y ir quitando todos aquellos aspectos que no me van a aportar a nada. ¿Estamos? Sí, estar muy enfocados en lo que el cliente hace y genera consecuencias, principalmente que hacen que el problema se agrave más. ¿Sale? Entonces ahí tengo que estar cuidando mucho qué cosas hace, qué órdenes da, qué tomas de decisiones hace el cliente, ¿sí? El gerente, ya sea el manager o el dueño de la empresa en dado caso. Si estamos, muchachos, entonces el primer aspecto es este, ¿sale? Tomar en cuenta en dónde estamos haciendo nuestro trabajo, que sea ahí donde está el problema. Si el problema es, por ejemplo, de servicio al cliente, seguramente no tendrá mucho que ver que andemos nosotros viendo el departamento de mantenimiento de edificio. Quizás es lo más seguro que no. Pudiera ser, ¿verdad? Si es que el cliente va ahí al edificio y ve sucio las instalaciones, o si está goteando en la recepción, cosas por el estilo, ahí sí, pero si nosotros vamos a visitar al cliente hasta su domicilio, hasta su negocio, pues de muy poco, de nada tendrá que ver que nosotros estemos checando algo en el departamento de mantenimiento de edificio, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo iré optimizando mi tiempo, optimizando mis recursos, optimizando mi estudio también, ¿sí? Bueno, dentro de este primer punto también dice: interesado en todos los factores que repercuten en el problema entre manos. Aquí debemos ver todos, ya que encontramos dónde está la situación, ahora sí ver todos los factores. Si estamos viendo que es de servicio al cliente, ¿no? Bueno, dentro de todos los factores que hay dentro del área de que atiende a clientes, que tal vez sea ventas, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? ¿Quién atiende? ¿Cómo son los procedimientos? ¿Sí? Los tiempos, las programaciones, toda la información, estadísticas, quejas, seguimientos, todo lo que tenga que ver, ¿no? Todos los factores que estén ahí involucrados en cuanto al problema o lo que se crea que está directamente ahí, ¿no? ¿Sale? Los programas informáticos que se usen. No sé, pónganse a pensar ustedes de un problema, el que sea ahí mismo en manufactura también, ¿sí? En una línea de producción. Estamos dentro de un área donde podría estar causando accidentes y que no tenemos bien identificado. A ver, dentro de esa área, ¿qué
factores son los que pueden repercutir, ¿no? Sí, en el diagnóstico es esencial ser muy amplio y completo, ¿sí? O sea, abastecernos de mucha información, ser que no se nos pase nada, ninguna bitácora, por ejemplo. Puedo yo checar contabilidad, incluso si es necesario, bitácoras, todo lo que ustedes requieran, ¿no? Echarse un clavado ahí las bases de datos, al Big Data, a los data miners, a los POS, a los CRMs. En la actualidad, esa es una ventaja que tienen las empresas grandes, ¿no? Que tienen ya mucha información que está de carácter electrónica y los data miners nos pueden ayudar a simplificarla mucho, ¿no? Entonces podemos agarrar mucha información, pero irla manipulando conforme sea más práctico para nosotros y de esa manera no se nos pase nada. Sí, entonces, ser muy cauteloso en no en no omitir datos, en no omitir información, en no omitir platicar con toda la gente que pudiera darnos una clave, una pista de lo que está pasando. Ya les había dicho algunas de las técnicas que se usan para encontrar más información por medio de la misma gente, ¿sí? Que ellos muchas veces pueden saber hasta más que los mismos programas, ¿verdad? Los programas nos pueden dar muchos detalles, ¿verdad? Pero algunos otros la gente lo sabrá y las computadoras no van a saber mucho al respecto, ¿sale? Dice, usted puede investigar por su cuenta. La organización no debe estar comprometida como parte del equipo de investigación. A ver, chicos, esto es muy importante y es un tema que vamos a investigar conforme avance esta unidad un poquito más a fondo. Por lo pronto es importante que ustedes lo vayan entendiendo, que no se les pase. Pregunta de examen, por supuesto. Y es importante entender por qué dice aquí, dice, usted puede investigar por su cuenta. Yo le quitaría el puede por debe, ¿no? ¿Sí? Usted puede investigar por su cuenta, porque seguramente a lo mejor el empresario o el dueño, el gerente, el manager de línea quiere participar junto con usted. Pues bueno, no podemos evitárselo, ¿no? Y más que nada porque necesitamos que la empresa nos esté pasando información, resultados de investigaciones anteriores, datos, que respondan preguntas directamente, que nos dejen hacer encuestas al personal, que nos dejen hacer reuniones para ver qué piensan al respecto del problema que se tiene, todo ese tipo de situaciones. Entonces no podemos desembarazarnos de la empresa, pero sí debemos de hacer un estudio nosotros y no esperar que la empresa nos diga, mire, aquí están todas las evidencias de que el problema que se detecta es por estos y por estas situaciones. No, nosotros investigamos y comprobamos que el problema que ellos dicen es realmente ese. Porque se puede dar el caso que ellos nos dicen que el problema es uno y nos dicen la causa es esta, pero realmente no eh, es una trampa, ¿no? Totalmente. Ellos piensan que el problema es uno y realmente no lo es, o que la causa raíz es la que ellos piensan y tampoco es. Entonces nosotros debemos de comprobar que el problema que ellos dicen ese es, y si no, presentarles cuál es el problema realmente de fondo y cuál es la causa que está ocasionando eso. Para así de esa manera ver posibles soluciones, que es lo que nos interesa. O sea, imagínense que nosotros les creemos y nos dicen ellos, es que tenemos este problema X y una causa que lo origina, que es la X también, ¿no? Entonces resulta que cuando el consultor llega, se pone a hacer a ver y dice, ok, ya chequé, sí es cierto, en mi investigación dice que es esto, ¿no? Entonces, pero no, realmente no lo investiga, o sea, dice, ok, ya dijeron que el problema es ese, que la causa es esa, entonces la solución es esta, es la que propone el consultor. Y no podemos hacer eso, porque un consultor profesional serio dice, ok, ese es el problema, se olvida incluso hasta de él, ve cuáles son los resultados, cuáles son las causas que están
originando que la empresa esté mal o que no se estén dando los números que ellos buscan, lo comprueba el consultor y dice, ok, el problema expuesto es muy diferente del que en realidad es. El problema que en realidad es este problema Y y no el X que presenta la empresa. ¿Sí? Y la causa raíz del problema no es la causa X que me comentó el dueño de la empresa o el manager de línea, no, es la causa Y que yo detecté y aquí están las evidencias. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, cuando se haga el plan de acción correctiva, por supuesto que se va a encontrar, se va a eliminar la causa raíz y el plan de acción o las acciones que se hagan posteriores a esto van a dar un resultado adecuado. ¿Sí? Porque si le creemos al cliente que el problema que él expuso ese es y su causa esa es, la acción que llevemos a cabo no va a funcionar, el problema va a seguir adelante. ¿Sí? O nada más se parcha momentáneamente y se contiene, nada más se hace una labor de contención del problema, pero realmente no se arregla de fondo. Entonces, muchachos, debemos de ser profesionales y la información que nos dé el cliente la tomamos nada más como datos, nada más como mera información para seguir adelante, pero nunca les creemos que realmente eso es. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace un consultor profesional, ¿sale? Bueno, dice, gran interés en la objetividad y en contar con datos difíciles. Ser objetivos es muy importante, muchachos. Aquí ya les he comentado, no hay nada de que sí creemos que hay un poco de malinformación o que hay un poco de, hay mucho buen servicio. No, no, aquí hay que ser concretos, contar, dice aquí, con datos, ¿sale? Ser objetivos. Nada de que mucho, poquito, nada, muchachos. Si ustedes están estudiando y son profesionistas y deben de quitarse de sus reportes, de sus trabajos, la palabra mucho, poquito, más o menos. No. ¿Cuánto exactamente? Un porcentaje o una cantidad específicamente. ¿Sí? Poner ese tipo de enunciados de que poco, mucho, más o menos. Hay un tanteo de tanto, ¿verdad? No. Concretos, ¿sí? Saber encontrar información que obviamente no es tan sencillo identificar, ¿sí? Ya les decía, ir a saber manejar programas informáticos como los data miners, etcétera, los POS, puntos de venta, ¿sí? CRMs, donde hay mucha información, los ERPs, ¿sí? Enterprise Resource Planning, para detectar información que pueda estar en estos módulos. Y obviamente pedir un acceso temporal con cierta autoridad para poder ingresar y analizar la información, ¿no? Y poderla codificar. No es algo que todas las empresas tienen, ¿verdad? Este tipo de sistemas. Entonces, si no lo tiene, pues ni modo, tendremos que echarnos un clavado a los libros de contabilidad, a los registros de producción, ¿sí? A sus bitácoras de seguridad, sus registros de ventas, no sé, que estén hasta, muchas empresas siguen manejando con sus datos escritos en una libreta, incluso a mano. Y incluso hasta eso hay que ir a checar, ¿no? Hay que ir a checar clientes si es necesario, hay que ir a platicar con toda la gente y determinar cosas que no tan fácil maneja el dueño de la empresa, ¿no? Y créanme, hay empresas que yo encontré grandes, de buen tamaño, considerables a nivel nacional, que todavía batallaban para sacar un registro, por ejemplo, de ventas bien hecho, ¿no? Todavía hace unos años, ¿no? Sí, no les quiero decir que hace poquitos, ¿no? Quiero hablar que de hace unos más o menos 15 años, si quieren, les puedo decir, empresas a nivel multinacional carentes de este tipo de situaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi experiencia en Coca-Cola había sido que ellos tenían registros de hace más de fácil, más de 30 años, ¿sí? Escritos a máquina, de diarios, de todos los días, ¿sí? Luego en computadoras, de las primeras, con impresoras, de las primeras que salieron y así teniendo todos sus registros, ¿no? Llevando un historial del comportamiento de cómo van sus negocios, ¿no? Pero bueno,
Entonces, aquí el consultor tiene que estar dispuesto a todo, ¿no? Tiene que trabajar tanto con los datos informáticos, con reportes que ellos nos puedan dar o saber incluso nosotros moverle a los ERPs, ¿sí? No siempre vamos a tener la fortuna de que nos quieran generar un reporte. A lo mejor si nos dan acceso ok, le damos acceso a que tenga aquí un usuario temporal de modo en el mejor de los casos como auditor, genial, ¿no? Podrán tener un montón de información y hacer un embudo con la información más relevante de un montón de información que pueda salir, ¿no? Bueno, por último, aquí en esta diapositiva dice esencialmente neutral sobre si la organización aprueba los resultados del estudio. ¿Qué onda? ¿Por qué dice que ser neutral? ¿Sí? Sobre si la organización aprueba los resultados del estudio o no. Aquí nos está diciendo que si la empresa dice que está bien con los resultados, qué bueno. Tú dices, qué bueno que estás de acuerdo, ¿no? Pero si dice que no está de acuerdo, que está totalmente en contra, que no cree que esos sean los datos, está bien, como usted lo considere. Esta es mi apreciación, esta es mi óptica, esta es mi visión, esta es mi interpretación de los hechos y esto es lo que creo que está pasando. Y si ellos dicen, no, no te creo, entonces ya no hay más que yo pueda hacer por ustedes, hasta aquí llega mi labor y muchas gracias y se acabó. Ahorita más adelante explico por qué. Bueno, de hecho ya lo había dicho, ¿no? No puedo obligar a la gente a que sigan con un proyecto si no están convencidos. Porque se van a empezar poco a poco a cerrar muchas puertas, ¿no? Ahí mismo. El cliente va a empezar a renegar, no van a darnos la información que requerimos, no nos van a dar el tiempo que ocupamos, no van a aprobar el presupuesto que se requiere para capacitación, para comprar algunos materiales, hasta para hacer un coffee break se va a batallar para tener presupuesto de comprar café y galletas, ese tipo de situaciones. Entonces, imagínense, ¿para qué quieren batallar con eso? Entonces, si el cliente dice, ¿sabe qué? No creemos en esto, muy bien, ahí terminamos. Y no nos vamos a exponer a que un mes después que dure el proyecto, o un año después, o 3 meses, el tiempo que sea, estemos viendo o enfrentando un fracaso que se pudo haber evitado porque el cliente no se comprometió. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos? Si ellos dicen que no, está bien. Si ellos dicen que sí, están convencidos, pues sigamos adelante. Entonces, sí, así de fácil. Ok. Por último, vamos a ver estudiar esta diapositiva. Y hay algunos aspectos también interesantes aquí, de hecho, extremadamente interesantes. Entonces, para que tomen en cuenta, ¿no? Lo siguiente. Dice, interesado en los factores que están bajo el control del cliente y que afectan al problema. Ok, esto es muy importante. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta este aspecto? ¿Por qué debemos de estudiarlo? Y bueno, es lo siguiente. Dice, interesado en los factores que están debajo del control del cliente. Bueno, si tenemos que el problema que estamos estudiando está afectado mucho en parte por lo que hace el cliente, pues obviamente nos interesa bastante, ¿no? Supongamos que no nos contrató el dueño de una empresa o que sí nos contrató, pero nada más el problema está enfocado en el departamento de manufactura. Y nuestro cliente ahí es manufactura, le estamos ayudando a él y tal vez hasta él mismo nos haya hablado. ¿Sí? Entonces, si el problema está ahí y él toma todas las decisiones, todas, sin pedir autorización a nadie más del área de ningún área, ¿verdad? Y vemos que hay un detalle ahí con alguna situación de gastos, de contabilidad, pero él no toma decisiones de contabilidad, ¿no? O de presupuesto, etcétera. Entonces, eso a mí no me interesa, ¿no? ¿Sí? Eso, lo contable es de otro rollo y si no afecta lo contable en el problema que tengo, pues yo lo dejo de lado. Me intereso en las decisiones que él toma, en las acciones que él lleva a cabo, en lo que él supervisa, en los procesos que él está monitoreando, en lo que él revisa, en lo que toma decisiones y hace acciones correctivas. En todos esos factores son los que yo me debo de enfocar. Igual para el gerente general, pues obviamente toda la empresa va a estar bajo sus órdenes, entonces ahí sí
aplica para todo, pero si me voy a ventas, pues obviamente lo que tiene que ver con ventas, con reparto, con logística, con atención a clientes, ese tipo de aspectos es exclusivo de ese departamento. No me voy a meter a otro que no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Entonces me fijo básicamente en eso, ¿verdad? ¿Qué procesos, tomas de decisiones, acciones correctivas, supervisión, manejo, dirección, gestión hace un cliente en el que afecta, ¿sí?, a ese problema? ¿Estamos? Dicen, cada etapa del estudio es importante la participación del cliente. Siempre hay que llevarlo de la mano y mire, esto estamos haciendo, esto vamos a checar el día de hoy, vamos a analizar estos datos y de inmediato que él esté de acuerdo, primeramente en que nosotros obtengamos la información, que nos encargue con alguien si no puede estar, mostrarle qué datos encontramos relevantes y si no encontramos nada, bueno, checamos aquí, parece que todo está bien y creemos que se está haciendo la acción y manejo adecuado de la información, por ejemplo. ¿Sí? Y ya, así de sencillo, ¿no? Dice, esto es muy importante desde mi percepción. Esto es la diferencia de la nueva ola de la gestión y de la dirección de negocios, ¿no? Dice, los consultores reciben su pago por su propia predisposición e intuición, lo que se denomina criterio, ¿sí? Usted emplea todas las sensaciones y percepciones que tiene además de los datos difíciles. ¿Qué pasa aquí, chicos? Esto es algo muy importante. ¿Podrían decirme ustedes por qué hacia la distancia? ¿Podrían ustedes pensar por un segundo qué es lo importante en este párrafo? Bueno, pues ya se los puse en azul, ¿no? Dice, los consultores reciben su paga por su propia predisposición e intuición, lo que se denomina criterio, ¿sí? Ok, chicos, si hay algo importante que debemos desarrollar y que en la escuela, pues no es papel de la escuela ayudarlos a desarrollar esto, que es la intuición, ¿no? Hay muchos libros que hablan de un tema que se llama tipping point, ¿sí? Y habla mucho de lo que es la intuición. La intuición es ese detalle que se dice que tienen más desarrollada las mujeres y que nos ayuda es como una alerta interna que nos ayuda a decirnos, ok, aquí hay mucho riesgo, no te metas, vamos a evitar esta acción, este problema, esta inversión, este nuevo cambio, lo que sea, ¿sí? Y sí debemos tener una intención si queremos llegar a ser altos directivos en una empresa. No es nada más para los consultores. Si queremos ser directores de un departamento, si queremos tener un puesto importante en una empresa, debemos ser personas que tienen un cierto desarrollo de su nivel de intuición, ¿sí? Un ejemplo de esto, les platico el ejemplo de Julio Ávila, uno de mis coaches. Él comentaba cuando fue ascendido, él se le dio la oportunidad de participar por ocupar la vacante de SEO a nivel Latinoamérica de Procter & Gamble. Entonces, él platica que pues estaba compitiendo con gente muy, muy fuerte, ¿no? En este ámbito. Estaba compitiendo contra uno de los CEOs que tenía experiencia en Coca-Cola. Era ya CEO ahí interno, era uno de los directores principales de Procter & Gamble y había tenido ya experiencia en un alto puesto de dirección que en Coca-Cola. Había otros de sus compañeros que eran muy buenos, otros directores que estaban participando, que tenían maestrías de Yale, de Harvard, o sea, gente súper bien preparada, con mucha preparación, con mucho empuje, con mucho talento para la dirección y que decía, esto es sin problema para mí. Si no se queda el que viene con tanta experiencia de Coca-Cola, se queda el tipo de Coca-Cola de Atlanta en Estados Unidos, se quedan el tipo que trae la maestría de Harvard, ¿no? O sea, fíjense a qué nivel a él le impresionaba una maestría de una de las universidades más reconocidas a nivel mundial. Y resulta que lo asignan como
CEO de Latinoamérica, después de la entrevista, de haber pasado todos los exámenes, de haber pasado la entrevista con el dueño de la empresa, con el CEO principal, y CEO de Procter & Gamble. Y Julio le pregunta al CEO, ¿verdad? Le dice, oye, ¿por qué me escogieron a mí? Si había estas personas con más talento quizás que yo, ¿por qué? Porque yo, ¿verdad? Que yo no tengo estas credenciales del ¿cómo se llama? De la Universidad de Harvard, por ejemplo, no fui CEO de Coca-Cola tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que les llamó de mí? Dice, hay algo que tú tienes muy importante que los demás no tienen, y eso se llama intuición, ¿sí? Ese detalle que tenemos nosotros de saber cuándo no debemos meternos en algo, ¿sí? Cuándo hay un riesgo, pero que lo puedo manejar. ¿Estamos? Eso es, ¿no? El chamuquito ese que se pone a un lado en un hombre y el angelito en el otro, saber identificar eso, ¿no? ¿Cuál es el malo que me está hablando y que es un riesgo? Saber el bueno cuando me está diciendo, hey, no te metas por ahí, ¿verdad? Hey, evita hacer esto. Hacerle caso a esa voz. ¿Qué tan desarrollados tienen ese aspecto ustedes, muchachos? ¿Sí? Cuando tienen cuando dicen ustedes, ay, siento mala vibra, cuando tengo una mala percepción de esto, ¿no? Creo que puede pasar esto. Pues obedecerle y sabes que me hago a un lado, ¿no? Cuando hay un riesgo y es miedo y hay algo bueno después del intento, ¿no? ¿Sí? Es algo complicado y es algo que no se desarrolla en las universidades, muchachos. Es algo que lo tienen que desarrollar ustedes. Pónganse a leer un libro al respecto, pónganse a investigar en los tutoriales que hay en videos por ahí. Pónganse a ver de qué manera ustedes pueden desarrollar esto. Hay muchas maneras, ¿sí? Hay unos que lo han ya desarrollado naturalmente, ¿sí? Por ejemplo, Julio platicaba su historia de su vida, cómo su vida fue tan dura y le ayudó a desarrollar su intuición. En nuestro caso, nosotros tenemos que desarrollarla. Algunos de ustedes han enfrentado situaciones también de vida difíciles, ¿sí? Se dice que las personas que son más persistentes a tener una vida complicada. Por ejemplo, Julio fue huérfano desde muy pequeño, ¿no? Entonces él decía, yo me tuve que cuidar desde muy pequeño porque no sabía quién era mi amigo, quién me iba a apoyar y quién quería abusar de mí, ¿no? Entonces yo tenía que estar bien despierto. Entonces mi intuición se fue desarrollando desde muy temprana edad y la desarrollé a un punto muy alto, ¿sí? Se dice que las personas también que tienen una intuición muy alta son todas esas personas espirituales, ¿no? Las gentes que son muy religiosas, que meditan, etcétera, ese tipo de situaciones. Entonces, yo no sé exactamente qué recomendarles. Ustedes chéquense, identifíquense y si quieren un buen puesto en una empresa importante, si quieren ser empresarios exitosos también, pues necesitan intuición. Y eso no lo van a aprender en una clase de negocios, de ingeniería industrial, ni de contabilidad, ni en un libro precisamente de liderazgo. Ustedes tendrán que desarrollarla por otros métodos. Empiecen por los libros de Tipping Point, por favor. ¿Sale? Por último, dice aquí, bueno, dice, usted emplea todas las sensaciones, percepciones que tiene además de los datos difíciles. Fíjense bien, ahí no nada más son los datos, ¿no? Acostumbrados, ¿no? A estudiar negocios, a estudiar ingeniería industrial, mucho lo contable, lo financiero, fórmulas matemáticas, ¿sí? Ser muy analíticos, ese tipo de situaciones no tienen mucho que ver con la intuición. Hay quienes dicen, ok, tengo todos estos datos, ¿sí? Y me dicen que no hay riesgo, pero mi intuición me dice, no, aquí no se puede entrar, ¿sí? Entonces Julio decía, yo utilizaba muchas veces más mi intuición que los datos que me entregaban los ingenieros, que las fórmulas que yo sabía hacer. Les estoy hablando de un coach, de una persona, de un CEO latinoamericano que tenía una ingeniería, ¿sí? No era ni psicólogo, ni abogado, ni administrador siquiera, era un ingeniero, ¿sí? Una ingeniería mecánica, no me acuerdo, algo de eso, alguna ingeniería que no era tan sencilla. Y él mismo decía, no, es que es más importante analizar datos por medio de la intuición que propiamente que únicamente con datos matemáticos, estadísticos, etcétera. Y es la realidad. Entonces pónganse a investigarlo eso
eso en internet y van a ver que uno de los aspectos de la nueva generación de directores, de CEOs, de presidentes de empresas es tener una intuición desarrollada. ¿Ustedes qué tal están? ¿Qué tan desarrollada tienen su intuición? ¿Quieren un puesto alto? Pues bueno, ya les comenté, búsquense una intuición, ¿sí? Desarrollenla. Si no, pues bueno, tendremos que conformarnos con puestos de gerente para abajo, de gerente de área, de gerente de línea, de jefe de línea, de supervisor, cuando mucho, si no quiero desarrollar este tipo de habilidades. ¿Saben, muchachos? Pero para puestos importantes sí hay que tenerla, ¿sí? Vean casos de éxito por ahí en internet. Profundamente preocupado acerca de la actitud del cliente con respecto al estudio. ¿Se empieza a comportar muy indiferente o está muy interesado? Muestra una actitud de que tiene más o menos interés. Ahí tengo que acercarme, ¿no? Tengo que darle más apoyo, tengo que explicarle qué está pasando, qué voy a obtener con este estudio, qué voy a comprobar, para qué me sirve. Porque es importante hacer el estudio antes de empezar a actuar y no luego actuar con una solución después de lo que él nos ha dicho que es la causa raíz o lo que sea, ¿sí? Entonces, chicos, básicamente hasta aquí llega el primer punto. Continuamos mañana con los demás 2, 3 y 4. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, muchachos. Hasta pronto.